Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. En este screencast voy a abordar el tema de la circunferencia, círculo, así como sus elementos. Vamos para allá. Primero definamos qué es la circunferencia. La circunferencia se define como aquel lugar geométrico de todos los puntos que equidistan de un punto fijo llamado centro de la circunferencia. Vamos por partes. Primero, lugar geométrico. Lugar geométrico va a ser una colección de puntos que cumplan una condición específica. En este caso, todos los puntos que están sobre esta circunferencia cumplen la condición que se marca aquí, que todos los puntos equidistan de un punto llamado centro. Aquí está el centro, etiquetado con la letra O. Todos los puntos sobre la circunferencia están a la misma distancia de ese punto fijo que es el centro. Y entonces el resultado es que tenemos una circunferencia. ¿Okay? Ahora bien, es importante entonces destacar que a esa distancia que separa el centro de cualquier punto sobre la circunferencia le vamos a llamar el radio. R lo vamos a representar aquí con R minúscula, es el radio de la circunferencia, o sea, el segmento o más bien la longitud del segmento que une el centro con un punto cualquiera sobre la circunferencia. Entonces debemos también visualizar que nuestra circunferencia divide al plano en dos regiones. El plano lo puedes imaginar como toda una hoja de papel, ¿sí? Toda esta región. Y entonces la circunferencia divide al plano en dos partes. La región exterior, que es la que queda fuera, la parte del plano que está fuera de la circunferencia, y la región interior, que es la que está dentro de la circunferencia. La parte del plano que está dentro de la circunferencia o encerrada por la circunferencia. Y eso es precisamente el círculo. El círculo es la superficie delimitada por una circunferencia. Entonces aquí tenemos pie para diferenciar lo que es la circunferencia y el círculo. No son lo mismo. La circunferencia se refiere a toda la curva, toda la orilla, por así decirlo, nada más. En tanto que el círculo es toda el área encerrada por dicha circunferencia. La circunferencia es una curva y el círculo es una superficie. Esa es la diferencia principal entre circunferencia y círculo. Vamos a estudiar los elementos de una circunferencia. Primero tenemos el que ya mencionamos, el radio. El radio es la distancia desde el centro de la circunferencia hasta un punto cualquiera sobre la misma. De aquí para acá. Puede ser también desde el centro de este punto, desde el centro de este punto, desde el centro de este punto, a un punto cualquiera sobre la circunferencia. Ese es el radio, la distancia o el segmento, la longitud del segmento que une el centro con un punto cualquiera de la circunferencia. Generalmente lo representamos con la letra R. El diámetro es otro elemento de la circunferencia, es un segmento de recta que une dos puntos de la circunferencia con la condición de que tiene que pasar por el centro de la misma. Este segmento de recta une este punto de aquí con este de acá de la circunferencia, pero con la condición de que pase por el centro. Al hacerlo así, a esto le llamamos un diámetro. El diámetro divide en dos partes iguales al círculo. La longitud del diámetro equivale al doble de la longitud del radio. ¿Por qué? Porque en todo este diámetro caben dos radios. Para acá hay un radio, para el otro extremo hay otro radio. Hay dos radios en un diámetro, por eso D es igual a 2R, o sea, el diámetro es igual al doble de la longitud del radio. Otro elemento importante de la circunferencia es el arco. El arco es una porción de la circunferencia, o sea, una parte, un pedazo de circunferencia, ¿sí? Este de aquí acá que estoy marcando es un arco, una parte de toda la circunferencia. En este caso le marqué con los extremos A y B. Entonces esto que está aquí es la notación para arco. Arriba de la A y la B tiene una especie de curva, se refiere al arco delimitado por los puntos A y B que están sobre la circunferencia. Eso es una porción o una parte de circunferencia. Otro elemento es la cuerda. Una cuerda es un segmento de recta que une dos puntos cualesquiera de la circunferencia. En este caso, este punto que está sobre la circunferencia con este punto. Uno con una recta y entonces ese segmento de recta se llama cuerda. Puede ser de aquí para acá, de aquí para acá. Pueden ser dos puntos cualesquiera.
Al unirse con una recta o más bien un segmento de recta, define lo que es una cuerda. ¿Sí? Si la cuerda llega a pasar por el centro, además, entonces ya se convierte en lo que es un diámetro. Cuando la cuerda pasa por el centro de la circunferencia es de la mayor longitud posible y entonces se le conoce como diámetro, que acabamos de definir hace un momento. Ahora bien, a veces hay rectas también que interceptan a nuestra circunferencia y lo hacen en dos puntos, tocan en dos puntos, aquí, 1 y 2 puntos. La circunferencia es solo la curva azul. Entonces esta recta toca en dos puntos, uno aquí y otro acá. Entonces a esta recta se le conoce como recta secante para la circunferencia. Secante es una recta que intersecta a la circunferencia en dos puntos. Y la tangente es una recta que también interseca a la circunferencia, pero lo hace en solamente un punto. Cuando nada más toca un punto de la circunferencia, entonces le llamamos recta tangente. El punto donde la tangente toca a la circunferencia se conoce como punto de tangencia. ¿Sí? Y si en ese punto trazamos un radio, es decir, un segmento que vaya desde el centro hacia el punto de tangencia, resulta que el radio y la tangente son perpendiculares, es decir, forman ángulo de 90 grados. Ahora vamos a resumir los elementos que acabamos de analizar. En esta gráfica tenemos todos y tenemos que el segmento OA, o sea, de aquí para acá, este segmento que estoy resaltando, corresponde al radio, ¿verdad? Porque une el centro con un punto de la circunferencia. El segmento BC, esta línea que está aquí, eso es un diámetro, ¿sí? Porque une dos puntos pero pasa por el centro de la circunferencia. El segmento AC, cuando tienen una rayita arriba, una raya recta, se lee segmento de AC, entonces sería de aquí de A a C, y esta línea recta. Esto es una cuerda. Y si ahora unimos esos puntos A y C, pero con la trayectoria que está sobre la circunferencia, de aquí, ¿verdad? Incluso le ponemos AC pero con una curvita arriba, ese es un arco, una porción de la circunferencia. La recta U en este caso ilustra lo que es una secante, ya que toca en dos puntos a nuestra circunferencia. Y la recta V es una tangente a la circunferencia en el punto C. En el punto C está el punto de tangencia. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hablar ahora de un número muy importante en los círculos y circunferencias, que es el número pi. Pi es un número irracional, que en realidad, por ser irracional, tiene infinidad de decimales. Aquí tenemos una aproximación, pi es igual a 3.14159265.4. Generalmente lo conocemos redondeado o aproximado a 3.1416, o también se puede redondear como 3.14, de acuerdo al contexto que estemos trabajando. Entonces, sucede que el origen de pi, o de dónde surge el número pi, bueno, pues tenemos que en toda circunferencia, sea del tamaño que sea, la razón o división del perímetro al diámetro es siempre la misma, e igual a 3.14159265.4, o sea, igual a pi. Pi surge de dividir la circunferencia, o sea, el perímetro de un círculo, el contorno, el perímetro, entre el diámetro. Si medimos o dividimos, circunferencia sobre diámetro, siempre obtenemos pi. Y por lo tanto, de ahí hacemos un pequeño despeje y obtenemos que C de circunferencia es igual a pi por diámetro. Si multiplicamos el diámetro de una circunferencia por pi, obtenemos lo que es su circunferencia, perímetro o contorno, como quieras llamar, ¿verdad? Entonces, también recordemos que aparte de esta fórmula para la circunferencia, también podemos usar esta, ya que recuerda que el diámetro es el doble del radio, así que esta D se sustituye por 2 por R y se reacomoda en el orden de los factores no altera el producto, así que la circunferencia también se puede calcular multiplicando 2 por pi por R, que es el radio. Vamos a ver un ejemplo de cálculo de circunferencia. Perímetro o contorno se refiere a todo lo que es la longitud de la orilla de un círculo. O sea, imagínate que esta circunferencia la estiráramos, ¿sí? Toda esa longitud corresponde a el perímetro o contorno de la circunferencia, ¿sí? Y se calcula el perímetro de una circunferencia cuyo radio es de 15 centímetros de longitud. Aquí lo traté de ilustrar, radio igual a 15 centímetros. Se usa la fórmula
circunferencia igual a 2 por pi por radio, ya que me está proporcionando el radio, con R igual a 15 centímetros. Se sustituye 2 por pi, voy a usar como pi 3.14 y luego por el radio que es de 15 centímetros. 2 por 3.14 por 15, si se hace la operación nos da 94.2 centímetros. Ese sería el perímetro o contorno de la circunferencia con radio de 15 centímetros. Si ahora nos dicen, calcula el perímetro de una circunferencia cuyo diámetro es de 24 centímetros de longitud, ahora vamos a usar la fórmula de que circunferencia C es igual a pi por diámetro, ya que es el diámetro del dato que nos están proporcionando, con un diámetro D igual a 24 centímetros. Sustituimos, C es igual a pi, lo tomo como 3.14, por 24 centímetros de diámetro. Multiplicamos 3.14 por 24 y obtenemos 75.36. Para una circunferencia con un diámetro de 24 centímetros, todo el contorno o perímetro mide 75.36. Vamos a ver, ¿qué hay del área del círculo? El círculo, como es una superficie, pues le podemos calcular su área. El área de un círculo se obtiene con dos fórmulas. Si tenemos el radio, usamos pi por el cuadrado de ese radio. Y si usamos el diámetro, entonces se calcula el área multiplicando pi por el cuadrado de ese diámetro, pero se tiene que dividir entre 4. ¿Sí? No olvides eso. Si es radio, nada más es pi por radio al cuadrado. Pero si es diámetro, pi por diámetro al cuadrado y hay que dividir entre 4. Veamos un ejemplo. Dice, ¿cuál es el área de un círculo cuyo radio mide 5.20 metros de longitud? Como me están dando el radio, entonces usaré la primera fórmula. Se usa la fórmula A de área igual a pi por radio al cuadrado, con un radio de 5.20 metros. Sustituimos, pi lo tomo como 3.14 y el radio pongo 5.20 metros, pero eso se eleva al cuadrado. Haciendo las operaciones obtenemos que el resultado es 84.906 metros cuadrados y la unidad metro se eleva al cuadrado y es una superficie, es un área. Así se calcula rápidamente. Si nos dieran el diámetro en lugar del radio, por ejemplo, ¿cuál es el área de un círculo cuyo diámetro mide 8.50 metros de longitud? Ahora usamos la fórmula área igual a pi por diámetro al cuadrado entre 4. Acuérdate que hay que dividir entre 4. Con un diámetro de 8.50. Sustituimos, área igual a pi, 3.14. El diámetro 8.50, pero se lleva al cuadrado y se divide entre 4. Haciendo todas las operaciones, de preferencia en una calculadora, obtenemos 56.716 metros cuadrados. Así se usa la fórmula para el área cuando nos proporcionan el diámetro. Por supuesto que también podrías, si quieres, sacar la mitad de este diámetro primero y entonces obtendrías el radio, que sería 4.25, y usar la fórmula de pi por radio al cuadrado. Debes llegar al mismo resultado sin ningún problema. Para cerrar esta breve exposición, hablaré de lo que es el sector circular. El sector circular es una porción de la superficie del círculo, o sea, una parte de la superficie determinada por el radio y el ángulo central que abarca. Esto que está aquí es como una rebanada de pastel, si lo quieres imaginar así. Eso es un sector circular, está destacado aquí en un azul más fuerte sobre toda la circunferencia. ¿Qué lo determina? El radio, obviamente, y el ángulo central. Obviamente, entre más se abra este sector, más grande será ese ángulo. ¿Cómo se calculan? Aquí surge también algo interesante. Aparte del área de este sector, también se subtiende un arco. Desde aquí para acá, ¿verdad? Entonces, a ese arco lo llamaremos S. ¿Okay? De aquí para acá es el arco, la porción de circunferencia, y todo esto es un sector circular que es una porción del círculo. El área del sector circular se calcula con esta fórmula que está aquí. Pi por el ángulo central este de aquí, medido en grados, por el cuadrado del radio, y eso se divide entre 360 grados. Si quieres calcular el arco, la longitud de este arco es pi por el ángulo, otra vez el ángulo central, por el radio, ya nada más radio, no se eleva al cuadrado, y ahora se divide entre 180 grados. ¿Sí? Después vamos a usar estas fórmulas en algunos ejercicios. Por lo pronto, con eso creo que tenemos una buena introducción a lo que es el estudio de la circunferencia y el círculo.